A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigos, estimadas amigas, en este programa Economía en 3D con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo. Hemos querido en esta oportunidad conversar sobre una reunión que tuvo el ministro de Finanzas y Economía del gobierno del presidente Lenín Moreno, Carlos de la Torre, sobre temas de la economía, un evento que le denominaron conversatorio económico, y que el documento que resume esa reunión lo tenemos de nuestro poder y lo vamos a analizar. Este es un documento público difundido a través de la Secretaría Nacional de Comunicación. Si me permiten mis compañeros de la mesa, simplemente para entrar en materia, señalar algunas observaciones iniciales que yo veo del documento, y para anotar algunas de ellas, se habla sobre la división de la economía por sectores, habla del sector externo como el monetario, financiero, el fiscal y el sector real, y después entra a tratar el sector externo, y sobre ese tema hay una primera observación que hace el ministro y que tiene que ver con la entrada y salida de capitales que en los montos en que se evidencia en la balanza de pagos no se compadecen frente al, por ejemplo, crecimiento de los depósitos en el sistema financiero. Yo sobre este tema tengo una primera observación, que me parece que se está confundiendo lo que es a veces lo que es el stock de dinero en la economía, que es la cantidad de dinero, el saldo que tenemos de dinero en circulación, con lo que es el flujo. El flujo, como su nombre lo indica, son recursos que entran y salen, pero que aumentan o disminuyen el stock. Es como comparar un balance general y un estado de pérdidas y ganancias. Un balance general es una fotografía, uno le pueden tomar una fotografía en una posición u otra, y sobre esa base puede salir muy distinto, a pesar de que los tiempos son cortos entre una fotografía y la otra. Un flujo, en cambio, es lo que ha transcurrido en un periodo de tiempo. Entonces me da la impresión que cuando se quiere mezclar los flujos de entrada y de salida de la balanza de pagos con los de stocks de dinero, me parece que aquí hay un problema, a mi criterio, de diagnóstico y de interpretación de los resultados. El otro elemento que creo que vale la pena anotar es que habla de que la problemática estructural, palabras que está en el documento, dice: la problemática estructural que debe preocuparnos, y se refiere a la balanza comercial, hace referencia a la entrada de divisas que garantizan la sostenibilidad de la dolarización. Obviamente se hace este enunciado, pero no se explica, y yo al menos no lo encontré más adelante en el documento tampoco, cómo es que, si es tan importante el tema de la balanza comercial, no se dice cómo se va a mejorar eso por la vía de las exportaciones, o a través de qué mecanismos vamos a lograr un mejor resultado en la balanza comercial. Me parece que si uno hace una afirmación de que algo es importante y hay un diagnóstico, debe dar como corolario cuál sería el mecanismo, el instrumento para que éste mejore. Por otro lado, se habla mucho de la volatilidad de las exportaciones petroleras en el sector externo.
la volatilidad, como fluctúa el precio del petróleo en el mercado internacional, obviamente podemos estar de acuerdo todos de que eso ha ocurrido y siempre va a ocurrir, no depende de las decisiones ecuatorianas. Más bien mi observación va aquí al hecho de que el efecto de la volatilidad para la gestión económica y para los resultados macroeconómicos están atados a la forma como se maneja internamente la economía. Si yo tengo, por ejemplo, un manejo de la economía contracíclico, si tengo ahorros y puedo utilizar los ahorros cuando hay volatilidad de baja de ingresos porque bajó el precio del petróleo o las materias primas de exportación, va a seguir existiendo la volatilidad, pero no va a darse el impacto en la actividad económica interna porque precisamente pude ahorrar, pude tener excedentes y de esta manera afrontar un problema de la volatilidad. En el sector monetario, y con esto termino mi primera intervención, en el sector monetario se habla de que hay que resaltar que el dinero no son solo monedas de billetes y que la mayor parte del dinero en cualquier economía son los depósitos. Y después se hace un análisis y se insiste mucho en que la cantidad de especies monetarias, vale decir billetes y moneda, son demasiado grandes respecto al total en la economía ecuatoriana y que esto le cuesta al Banco Central. Esto se lo dice de forma reiterativa en el documento, pero no se explica por qué. No se explica por qué la plata salió, por ejemplo, de los bancos en su momento. Y no se dice, por ejemplo, que aquí hay un problema de seguridad, hay un problema de certidumbre, hay un problema de confianza. ¿Por qué la gente puede sacar plata del sistema financiero? Porque no se siente segura, porque no sabe lo que va a pasar, porque puede dar oídos a que hay riesgos cambiarios, por ejemplo, y prefiere tener los dólares físicos en billetes en su casa. Por lo tanto, la solución no es decir los bancos están haciendo mal o bien su trabajo, sino probablemente dar los incentivos de confianza suficientes para que la gente se sienta más tranquila y pueda usar otros mecanismos de pago que no sea el mantenimiento de altos niveles o altas cantidades de dinero físico. También se habla de un tema que a mi criterio es más logístico que de otra naturaleza, porque se menciona, por ejemplo, de que para el sostenimiento de la dolarización es importante el tema de la traída de billetes físicos. O sea, me parece un tema demasiado operativo y logístico como para tratar de explicar un problema de la dolarización. Se le está dando una importancia a mi criterio personal que no tiene. Y finalmente, sobre esta parte dice, las reservas internacionales tienen alta volatilidad de corto plazo, pero en el largo plazo son estables. Esto quiere decir que las reservas no crecen igual que la demanda de dinero físico. Aquí también creo que estamos mezclando cosas que no deben mezclarse. Aquí estamos diciendo, señores, la volatilidad de reservas de dolarización obedece, por ejemplo, a un uso de recursos de los depósitos del sector público del Banco Central muy rápido porque el gasto público es alto o porque el mismo gobierno le retira liquidez al Banco Central, como es lo que se ha hecho con los préstamos al Estado, a raíz de un problema fiscal. Entonces, me da la impresión como que no se abordan los temas con la raíz que corresponde y por esa razón probablemente no se hace un análisis para poderle dar una solución, al menos a estos pocos temas que yo he enunciado como observaciones en esta parte inicial del documento. Así que con esta parte de análisis inicial quisiera darles la palabra a mis compañeros. A ver, Rodrigo, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Verás, yo voy a concentrarme en algunos aspectos. Primero la parte que él analiza del sector monetario, que vos algo has dicho. Él tiene una seria preocupación. Sostiene que cada vez más la economía ecuatoriana está utilizando monedas de billetes del total de la cantidad de dinero. La cantidad de dinero está compuesta por monedas y billetes que la gente tiene en sus bolsillos, en su casa, son monedas y billetes, más los depósitos monetarios que están en el sistema financiero, en la banca. Eso es la cantidad de dinero.
Entonces, lo que él señala es que la cantidad de dinero, lo que él llama el dinero físico en monedas y billetes, está creciendo a un ritmo mucho más elevado que la cantidad de liquidez en la economía. O sea que cada vez más la liquidez está formada por monedas y billetes. Ahora verás, sobre eso hay que tener en cuenta un aspecto que es importante. Anteriormente, cuando teníamos nosotros moneda propia, las especies monetarias en circulación era un dato que se tenía. Se tenía la información de cuánto había emitido el Banco Central y se conocía lo que estaba de esa emisión en caja en la banca y en caja en el Banco Central. Entonces se deducía de lo emitido, lo que estaba en caja en los bancos y en caja en el Banco Central, y el resto era emisión monetaria en circulación. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora es imposible que uno pueda obtener como dato las especies monetarias en circulación, porque los billetes van y vienen sin que exista control de parte del Banco Central, porque no emite, entonces no se sabe exactamente cuál es la cantidad de monedas y billetes que está circulando en la economía. Con la excepción de la moneda fraccionaria. Con excepción de la moneda fraccionaria que emite el Banco Central. Correcto. Entonces, muy bien. Por lo general, y esto es demostrado, los países cada vez utilizan menos monedas y billetes y utilizan más depósitos monetarios. O sea, cada vez se va presentando una mayor bancarización, que se llama. Y eso ha sucedido en la historia del Ecuador. Ahora que el Banco Central tiene una fórmula, o el Banco Central han hecho un análisis para ver cómo ellos determinan las especies monetarias en circulación. Entonces, lo que señala el Banco Central como especies monetarias en circulación es lo que un señor determinó a través de una fórmula, que eso es lo que tenemos en especies monetarias en circulación, y yo creo que la fórmula está mal hecha. ¿Por qué? Porque no podemos comparar el sistema financiero que tenemos ahora, la banca privada que tenemos ahora, con la banca privada de hace 20 años o de hace 10 años. Indudablemente que la gestión de la banca privada ahora es mucho más sofisticada de lo que fue antes. Entonces, la gente cada vez tiene menos especies monetarias en circulación de la cantidad de dinero que tiene. Entonces, todo lo contrario a lo que dicen ellos. Pero verás, el problema no es solamente ese, es un problema técnico. El problema es lo que dice el ministro. El problema es que el Banco Central dice es quien debe abastecer de esos recursos, los monedas y billetes, utilizando reservas monetarias internacionales. Ahí viene el error. Porque, ¿cómo hace el Banco Central para entregar los billetes y las monedas que vienen de afuera? Simplemente, en lo que hace en relación a los billetes, la actividad económica a través de los bancos le entregan al Banco Central los billetes viejos. El Banco Central coge los billetes viejos y cambia por billetes nuevos, que el Banco Central tiene en su bóveda o que el Banco Central trae del exterior. Pero, en definitiva, las reservas no cambian. Hay un billete viejo por billete nuevo. Entonces hay un cambio de activos. ¿Y qué es? Cuando trae el Banco Central los billetes del exterior, ¿qué es lo que hace? Trae, ¿por qué? Porque la banca le pide, ¿no? El sector financiero, la economía le piden que tiene que traer monedas y billetes. Entonces el Banco Central, de sus depósitos, que es un activo de reserva, toma un depósito, lo convierte en moneda y billete, y lo único que hace es cambiar activos. Bajan los depósitos y suben las monedas y billetes. Para entregar esas monedas y billetes a la actividad económica, algo recibe el Banco Central. ¿Qué recibe? Depósitos de los bancos o recibe especies monetarias viejas. Entonces, no se modifica la Reserva Monetaria Internacional. Hay cambio de activos nada más. Entonces, hay un error garrafal aquí, desde el punto de vista monetario, que dan a entender
que el Banco Central cada vez más está utilizando reservas monetarias internacionales, o sea, es la consecuencia de este incremento de las especies monetarias en circulación. Según el documento, baja la reserva, y eso no está. Claro, el argumento tuyo es válido. Yo le veía más por el tema de la preferencia de la gente por pero esa es la parte. Monedas y billetes, que creo que es otro problema también. Claro, ese hay un problema. Pero ese es el error fundamental teórico aquí, y que me llama la atención que, habiendo presentado esto en el Banco Central, no haya habido alguien en el Banco Central que le haya dicho está equivocándose. Entonces, señala esto, dice, la caída de reservas internacionales no es por una situación externa, sino porque los agentes económicos demandan más dinero físico. Totalmente equivocado. La demanda de dinero físico por parte de la actividad económica genera un cambio de activos de reserva en el Banco Central. Nada más, no modifica las reservas internacionales. Entonces, y señala y todavía habla, dice, cada vez, porque en este análisis del Banco Central, en esta proyección que hace el Banco Central equivocada de las especies monetarias en circulación, dice, cada vez se requiere de más especies monetarias en circulación, y dice, más o menos se requieren 2.000 millones anuales, y da a entender como que eso baja la reserva, que es un error, como te digo, totalmente un error. Entonces dice, el Banco Central tiene que traer, y eso le cuesta en seguros, en fletes. Mira, el Banco Central, cuando el Banco Central tenía su propia moneda, no solamente que le costaba traer, sino le costaba la impresión, le costaba los seguros, le costaba los aviones, todo eso para traer la moneda. O sea, antes costaba mucho más que lo que cuesta ahora el cambiar, nada más cambiar el activo de depósitos por monedas, por billetes, o cambiar los billetes viejos por los nuevos. Antes, hasta la calidad del billete nuestro era un billete que se dañaba muy rápidamente. Pero el actual también se daña. No, el actual, claro, pero el dólar es de mejor calidad que lo que era el papel billete, moneda. La papel moneda. Entonces, eso es un error muy grave que mantiene y que presenta que es una deficiencia de conocimiento de teoría monetaria. Segunda cosa, verás. Rodrigo, discúlpame, tenemos que entrar a una primera pausa para seguir con este análisis. Enseguida volvemos, queridos amigos. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! Ojo, es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. así no era la broma. Pues no. Continuamos Economía en 3D. Seguimos en el programa Economía en 3D con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo, analizando un documento que se hizo conocer hace pocos días por parte del ministro de Economía y Finanzas sobre la situación económica y algunos elementos del sector fiscal, externo, monetario y el sector real. Y estábamos conversando sobre el tema del sector monetario y los eventuales impactos en el balance del Banco Central, y sobre el particular Rodrigo estaba haciendo algunas aclaraciones. Ahora verás,
Sobre eso, que ya estamos viendo que hay un error de las especies monetarias en circulación, el otro error grave que aparece aquí es el que señala la bancarización. Dice que la bancarización en el Ecuador es inferior a la media en América Latina y que eso demuestra que el sector bancario no está haciendo la labor que debería. Eso es lo que él señala. Como te digo, también de aquí nace el error en la información de especies monetarias en circulación, porque la bancarización tiene que ver de la cantidad de dinero, qué porcentaje de la cantidad de dinero está bancarizado. Entonces, aquí cada vez aparece que se tienen más monedas y billetes. Pero, aparte de eso, él entra en la parte monetaria y financiera a hablar de la necesidad que hay por estos problemas del sector financiero, de que el Banco Central recicle la liquidez. O sea, dice, cuando teníamos moneda propia, la liquidez se generaba, parte de la liquidez se generaba por las reservas monetarias internacionales, que decía, crecen las reservas monetarias y se genera más emisión. Dice, ahora lo que dice es que lo importante del Banco Central es la utilización de pasivos para reciclar. O sea, utilizando los pasivos permite una creación de dinero. Pero esto es un error gravísimo, porque lo que está haciendo es que el Banco Central pierda el respaldo, las reservas de sus obligaciones que tiene con la banca, con los depositantes, como el IES, los gobiernos locales, provinciales, que tienen depositados en el Banco Central. Entonces él dice, estos pasivos tiene que utilizar el banco para reciclarlos en la economía, Entonces, como te digo, ese es un problema grave, porque está generando una creación secundaria, empujando una creación secundaria de dinero, utilizando dinero primario que no le corresponde al Banco Central. Y que, por lo general, en la política monetaria, en algunos países, la política monetaria es expansiva y utiliza crédito el Banco Central para expandir cuando no tiene suficientes reservas monetarias internacionales. En el caso del Ecuador, lo que dicen es siempre tiene que ser expansivo. El Banco Central tiene que utilizar sus pasivos, y ahora, cuando le pagan al Banco Central parte del crédito que el gobierno tenía con el Banco Central, le paga con una dación en pago, que son las acciones tanto de la Corporación Financiera, del Banco del Ecuador y de CONAFIS. Le paga con estas acciones y dice que eso está muy bien, porque eso le va a permitir al Banco Central reciclar mucho más. O sea que es gravísimo que el Banco Central cada vez vaya perdiendo solidez, en relación a su respaldo que debe tener con reservas la actividad económica. Entonces, pierde solvencia el Banco Central, porque si hubiera un problema en el sector, en actividad económica, en el sector financiero, y se genera un problema de retiro de depósitos del Banco Central, no puede apoyar. Entonces, ese es un problema. Este documento que nosotros estamos viendo es el resumen de la presentación del ministro, luego de varios años de que el ministro de Finanzas no hablaba con la prensa, directamente con la prensa que no era directamente pública, llamada pública. Él llama, el nuevo ministro, como parte de la política del presidente, es justamente informar a la prensa sobre los diferentes temas y hacer un diagnóstico de la economía. Varios de los periodistas que ahí asistieron eran periodistas de medios privados. Estaba gente del Universo, de otras agencias, de revistas, y básicamente lo que pasó ahí fue que el ministro hacía un diagnóstico de finanzas y economía luego de que ese ministerio, digamos, tácitamente se unió, porque antes el Ministerio Coordinador de la Política Económica manejaba la parte económica y el Ministerio de Finanzas. Entonces, él hace un diagnóstico de eso.
muchos de los temas que se trataron ahí venían sobre todo de las dudas que se tenía previamente, es decir, el manejo de la deuda, qué es lo que pasaba con la dolarización, qué es lo que pensaba el nuevo presidente o cuáles eran las preguntas que venían de los periodistas en relación sobre cuál va a ser el programa económico. Y el ministro fue muy explícito al decir, vean, estoy recién llegando, estoy haciendo un diagnóstico y el programa económico lo estamos trabajando, siendo la prioridad la elaboración de la proforma, porque estamos con un presupuesto prorrogado. Entonces, yo con esto lo que quiero decir es que muchas de las cosas que se están tratando aquí seguramente es sin toda la información, y fue básicamente porque se necesitaba dar una buena señal a los periodistas de que había una apertura ahora por parte del nuevo gobierno frente al manejo de la información. Pero perdóname, hay una apertura, él mismo señala en el documento que hay apertura, pero hay falta de conocimiento de conceptos claves. Hay problemas, Entonces, lo que te digo, por ejemplo, el asunto de que la bancarización, si la bancarización está basada en una información equivocada. Y además hay un concepto ideológico ahí que está detrás, ¿no? Porque cuál es el papel del Banco Central y cuál debería ser el papel del sector privado, de la banca privada en este nuevo modelo. ¿Estamos de acuerdo en eso? El otro asunto es, tiene un criterio que el Banco Central tiene que ser siempre expansivo. Sí. Tiene que usar los pasivos, dice. Así es. Los pasivos para reciclar en la economía. Y otra cosa habla muy mal de la banca en el sentido de que la banca no está bancarizando y en un momento habla él, si te pones a pensar, habla él de que hubo una caída de depósitos y que después se recuperaron los depósitos, una recuperación, pero la banca privada no incrementó el crédito como debía. Claro, lo que afirma el ministro es que lo que está detrás un poco es justificar el manejo de la política económica anterior, del gobierno anterior, y decir que, y lo dice expresamente, en el gobierno anterior se hizo el trabajo de inversión pública, ahora le corresponde al sector privado. Y en lo que corresponde a la banca privada, dice, la banca privada no está haciendo lo suficiente. Pero debe decir con información clara y con datos reales. No puede él señalar, por ejemplo, cuando tú dices, tenemos un periodo largo de caída de depósitos porque hay una recesión. Al mismo tiempo que hay una caída larga de depósitos porque hay una recesión, los activos de la banca van perdiendo valor porque hay problemas de mora. Entonces, hay activos improductivos en la banca que van creciendo como consecuencia de la recesión, como consecuencia de esa recesión que generó una caída de depósitos. Esa recesión también disminuyó la calidad de los activos de los bancos. Entonces los bancos tuvieron una política de crédito mucho más conservadora, diría así, porque la mora estaba creciendo. Entonces ese es el motivo fundamental por el cual cuando hubo una pequeña recuperación de los depósitos, el crédito no se recuperó inmediatamente. Hubo un periodo corto de meses en donde el crédito subió y ahora tenemos un crecimiento en crédito que es superior al crecimiento en los depósitos. Pero cuando hay recesión en todas partes, cuando hay recesión, el crédito crece menos que los depósitos. Esas son cuestiones técnicas que tiene que saber. Y ese es el problema. Ahora yo te digo varios temas que creo que es importante para los que nos observan y nos escuchan que quede claro. La profundización financiera, que no es más que hay varias formas de medir, pero una de las formas es cuánto pesan los depósitos y el crédito en el PIB, en actividad económica. Esto está atado a varios factores. Los factores de cómo están entrando los dólares de la economía por exportaciones, por inversión extranjera, por las propias remesas, por el comercio exterior, y eso hace pues que la característica que presenta el entorno determine en buena medida el nivel de profundización financiera de la banca. O sea, no se puede decir que como hay otros países que tienen más profundizaciones porque aquí nos hace un buen trabajo.
Tal vez la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué no hay más nivel de profundización? ¿Cuál es la razón por la que no exista mayor cantidad de depósitos y de crédito? Y esto es tratado, uno, al entorno, y dos, a que en una situación de recesión tienes dos problemas para el sector financiero. Bueno, hay varios problemas, pero dos importantes. El uno es que hay más riesgo en otorgar los créditos, y los bancos tienen que ver cómo manejan los depósitos colocados vía cartera para precautelar la sanidad de la salud de la cartera. Y segundo, que puede ser que lo que ha pasado, que no haya demanda de crédito. Pero verás, ¿Y por qué no hay demanda de crédito? Porque hay recesión. Entonces, lo que te quiero decir es que el problema de la profundización y centrar el tema como que el sistema financiero no está haciendo su trabajo, me parece que es una lectura primero incompleta y miope del problema global que se está presentando en la economía. Mauricio, si me permites, verás, la profundización o la bancarización, eso, si el gobierno dice que hay una reducción de la bancarización, quiere decir que no ha hecho el papel el gobierno, porque la bancarización, en la medida que la actividad económica está generando una mejor calidad de vida de la gente, los productos financieros llegan a más cantidad de gente. O sea, la gente en relación a su nivel de ingreso va demandando productos financieros. Los excluidos del sector financiero son la gente que es extremadamente pobre, los marginados. Indudablemente que con el crecimiento de la economía, con el auge que hemos tenido, hubo un surgimiento de la clase pobre, ahí se hizo clase media y la clase media mejoró. Eso mismo te genera que hay más gente que está recibiendo servicios financieros. Y eso es bancarización. La bancarización es que la gente tenga más servicios financieros que antes. No se puede decir que ahora en el Ecuador hay un mayor número de gente que no tiene servicios financieros que hace 5 años. Entonces, eso te demuestra que el fondo, la raíz de lo que ellos analizan como que ha habido una disminución de la bancarización, está errado. Y está errado porque para ellos bancarización no es nada más que de la cantidad de dinero que tenemos en la economía, qué porcentaje son especies monetarias en circulación y qué porcentaje son depósitos. Si las especies monetarias en circulación crecen, no, ese es un error. No hay bancarización. Claro. Pero eso es el error. Fíjate, aquí dice, el Banco Central del Ecuador, al no emitir dinero, tiene que su función en una economía de verdad es la de recircular recursos. Eso no es verdad. Y pasivo. Eso no es verdad. Así el es. Banco Central es el custodio de los medios de pago depositados ahí para reservas, para cualquier situación de contingencia que se pueda presentar. Así es. No puede el Banco Central. Esto es decir, en otras palabras, el Banco Central es un banco comercial. Bueno, pero hay Porque los bancos privados y los públicos operativos son los bancos que tienen su función de intermediar recursos, es decir, reciben depósitos y prestan. El Banco Central, eso no es función del Banco Central. Pero mira, la única forma, el único motivo para que el Banco Central pueda sacar dinero a la economía es cuando hay recesión. Es una obligación del Banco Central expandir la economía un poco para evitar la recesión, pero tiene que hacerlo tomando en cuenta la solvencia del propio Banco Central. No puede botar la plata como se bota en otras partes. Está generando un problema fiscal al mismo tiempo. Y cuando el ciclo está para arriba, el Banco Central tiene que absorber todo. Entonces, eso es, pero lo básico aquí que yo le veo el problema es un error. Que sentido común te dice, el Ecuador ha cambiado, la gente, más porcentaje de ecuatorianos están recibiendo servicios financieros, ¿sí o no? Sí. Entonces, si más ecuatorianos están recibiendo servicios financieros, indudablemente que hay más bancarización. Bueno, para pasar a algunos otros elementos del documento, se habla, por ejemplo, de que el tema de la deuda
según este documento, es un proceso que muestra una trayectoria decreciente, eso dice el documento, y después dice, pero evidentemente se ha incrementado, o sea, es medio cantinflesco el argumento. Pero ve los 8 horas. Su nivel actual es similar al nivel que el 2005-2006, tomando en cuenta que no ha sufrido golpe en agentes externos. Aquí hay que decirlo bien claro, Rodrigo. Del 2000 al 2009 la deuda cayó, y del 2000 a la fecha la deuda creció, paradójicamente en el momento donde más plata había. Sí, porque la verdad, ve lo que dice, la situación actual de la deuda es inferior a la que tuvimos en el 2005 y el 2006. Ve ese error. Compara la deuda que tuvimos en relación al PIB, a lo que sea. Claro, y además hay un problema de la deuda que tienes que ver en términos de trayectoria, pues, y en términos de estructura de la deuda. No se le puede ver a la deuda como un elemento aislado y tomar la foto aquí y dice, no, estamos mejor porque en el 99 o en el 2000 la relación era del 80%. O sea, me parece que ese no es el análisis correcto. Tenemos que irnos a una segunda pausa. Regresamos en un momento. Enseguida volvemos. Economía en 3D. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigos, Economía en 3D. Estamos analizando el documento conversatorio económico que se realizó hace pocos días en el Banco Central por parte del ministro de Economía y Finanzas, analizando algunos de los temas que se han abordado en este documento. Quisiera darle la palabra a Daniela, que es la que ha estado un poco menos activa, gracias a nosotros, en este conversatorio. Uno de los temas que llama la atención, y no sé si es porque tuvo muy poco tiempo para preparar y verificar las cifras, es la propuesta sobre los gastos corrientes. Cuando uno ve cuál es el escenario que se maneja en el tema, en realidad cuando se hablaba del déficit, uno de los problemas justamente es qué se va a hacer con el gasto corriente o el gasto permanente, como dice la normativa, el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Y uno de los problemas cuando uno analiza es que justamente no existe una claridad de qué es lo que se va a hacer en relación al gasto permanente. El ministro, en el momento de la pregunta que le hacían los periodistas, él decía, no podemos hacer una reducción muy drástica, pero si uno analiza las cifras, en realidad no hay una reducción real de gasto permanente y tampoco se ve qué es lo que se va a hacer a futuro. Es decir, a la fecha nosotros no sabemos cómo se va a manejar el déficit fiscal y eso es un problema. No sé cómo le van. O sea, no veo recomendaciones de ningún cómo tipo. manejar el problema fiscal. No. Para ser bien claro, no lo veo. No. Es más, en alguna parte del documento inclusive habla de que el ajuste se ha dado por gasto de capital y no por gasto corriente. Él lo dice así. También se lo menciona, y otros temas como habla de que el crecimiento económico, o sea, yo no puedo estar de acuerdo con que se mencione en recuperación, dice, estamos en una fase de franco crecimiento económico, en un trimestre de crecimiento cuando hemos tenido 5 consecutivos anteriores de tasas negativas. Me parece que estamos viendo una película que no... Pero mira,
un crecimiento económico basado en un incremento del déficit fiscal enorme y de la deuda. Y de la deuda. Entonces no hay tal crecimiento. Y eso se va a demostrar, se demuestra con lo que el Fondo Monetario, el Banco Mundial están señalando que el 2017 vamos a decrecer. Y el propio Banco Central está señalando un crecimiento para el 2017 sumamente bajo. Entonces no puede hablar de que estamos iniciando un proceso de crecimiento. Mira, básicamente lo que te digo, un problema grave es los errores que hay de concepto sobre la parte monetaria y sobre la parte financiera. El propio ministro señala de que ha habido un cambio importante en la distribución del ingreso, ¿no? Señala y dice, si tomamos en cuenta lo que te dice Wally es, del 2006, del 96 al 2006, el ingreso del 10% más rico creció 112%. Y el 10% más pobre aumentó en apenas 20%. Del 2006 al 2016, los ingresos del 10% más pobre crecieron 112%, mientras que los ingresos de los más ricos crecieron 40%. Esto señala que debe haber más bancarización ahora que antes, porque la gente pobre tiene ya servicios financieros. Y hasta... Pero es tan lógico, oye. Pero es que también hay un tema aquí conceptual en el tema de distribución. O sea, tú puedes tener una mejoría en índices como el de Gini, donde te acercas inclusive a cero, pero ninguno cubre la canasta básica. Y tienes un índice de cero. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que estos conceptos hay que manejarlo con pinzas y no hay como... meterle ideología política en esto, porque me parece que es un error. Pero vos sí puedes ver, el sentido común te dice que el Ecuador ha cambiado. El Ecuador ha cambiado. ¿Ha habido un mejoramiento de la calidad de vida de los más pobres? Sí, indudablemente que ha habido. Que los más pobres ahora usan más tecnología, que los más pobres tienen relaciones con las cooperativas, con los bancos, que ya tienen depósitos, que tienen tarjeta de crédito, ¿no? O tarjeta de débito. O sea, ya se nota que clases que antes no estaban servidos con productos financieros ahora lo tienen, que tienen canales en la banca como el Banco de Barrio, como lo que tiene el Banco Pichincha y con otros que llega a una cantidad impresionante de clientes. Entonces, la cantidad de clientes que han ido a la banca han sido cada vez crecientes. Y esa situación de que la bancarización es mayor, va contra la raíz del análisis de diagnóstico de este documento. Y hay un tema adicional. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos lo que se sostiene en materia de lo que el ministro anuncia sobre el cambio de lo que le debía antes del Estado en bonos, ahora supuestamente mejor con acciones de entidades públicas, es un error terrible. Otro error. ¿Y por qué viene eso? Porque esa suerte de uso de liquidez para temas es por un problema fiscal. Porque si tú no tuvieras un problema fiscal, no entrarías a ser tan creativo buscando estos artificios y encima de eso argumentando de que las acciones de la banca pública o de los bancos o instituciones públicas es una mejoría del balance del Banco Central. Le estás deteriorando no solamente al balance, le estás dando inseguridad a los depósitos de los depositantes en el Banco Central. La justificación del ministro al respecto era así el Banco Central va a tener más información y va a poder manejar de mejor manera, recircular de mejor manera el dinero. Siguen con el tema de la recirculación. Ese es el tema. Pero todo está en las especies monetarias de circulación, porque dicen, las especies monetarias tenemos que bajar en relación a la cantidad de dinero. O sea, eso para ellos, eso es bancarización, porque nace de un criterio errado que yo sigo manteniendo desde hace muchos años. La forma como el Banco Central proyecta las especies monetarias en circulación, que antes era un dato y ahora es una proyección
basada en un criterio de una persona, está equivocada. Y tan está equivocada porque el sentido común te dice, el Ecuador, los ecuatorianos, están utilizando más los servicios financieros ahora que hace 10 años. Sí, lo están haciendo. Eso es una demostración de que hay más servicios financieros para la gente. Eso es bancarización. Eso demuestra que en relación a la cantidad de dinero, las especies monetarias en circulación deben ser inferiores a lo que fueron hace 10 años en porcentaje. Claro, y tienes ese tema, pero también aquí se menciona, por ejemplo, que hay una cobertura de las reservas internacionales a los depósitos de la banca, lo cual tampoco es verdad. Sí. Porque aquí hemos visto que esto en las últimas fechas al menos, en muy pocas ocasiones hemos estado sobre el 100% de cobertura. La mayoría de las veces hemos estado por debajo. Pero mira, él señala en el documento de que no tiene importancia que las reservas monetarias internacionales respalden a los pasivos del Banco Central. Él dice, ¿por qué? Esto no es importante. Todo nace de los mismos errores de concepto monetario, porque es importante que el Banco Central mantenga reservas monetarias internacionales, reservas monetarias, llamemos, para como precaución de cualquier problema sistémico que puedas tener. Eso es importantísimo. El Banco Central tiene que ser solvente para poder enfrentar algún problema. Eso es clave. Por eso es que cuando el señor presidente de la República, yo repito eso algunas veces, el expresidente Correa, fue a Bolivia a pedirle a Evo Morales que le dé un préstamo utilizando sus reservas monetarias que llegan casi a 20.000 millones, Evo Morales consultó al Banco Central respecto a si convenía o no dar el crédito al Ecuador, tomando en cuenta que en Bolivia las reservas monetarias internacionales estaban depositados en el exterior ganando máximo un 1 o 2%, y el Ecuador le ofrecía un 6 o un 7%, y dijo no, reservas, el concepto de reservas me impide que yo pueda dar el préstamo a ningún país. No, y te digo, inclusive constitucionalmente siempre fue ese el concepto que está por detrás. Las reservas internacionales tienen que ser invertidas bajo principios de seguridad. Así es. Porque a mí me pueden pagar el 10%, pero de ahí a que recupere, ¿cómo se va a hacer esa transacción? Si mañana hay un problema financiero y hay depósitos de los bancos en el Banco Central, y el Banco Central, en vez de tener plata, tiene acciones de la Corporación Financiera Nacional o de Ban Ecuador, ¿y qué le va a entregar a los depositantes? ¿Le va a entregar acciones? Aquí se están usando recursos que no son del Pero mira, todo esto nace, este problemita también nace en el criterio. Tenemos que traer la inversión. Los bancos tienen que traer la liquidez que tienen en el exterior al país, porque están hablando de esto de reciclar, de que es necesario reciclar. Traer va contra la solvencia de la banca, porque la banca necesita tener en el exterior recursos que le permitan posteriormente enfrentar cualquier problema, porque eso le va a generar líneas de crédito, le genera un montón de cuestiones. Entonces, si el banco tiene recursos en el exterior, lo hace porque la solvencia del banco le obliga a mantener recursos en el exterior. Si no tuvieran todos los recursos aquí en el país, porque aquí pueden ganar más, pero los bancos mantienen esas políticas, que es importante que tú, por precaución, tengas recursos en el exterior. Hay un tema que también quería hacer referencia y que se expone en el documento, que dice pedido para transparentar las cifras de la deuda externa. Y dentro de eso dice, tenemos que entender que por su naturaleza se registran de manera independiente. Algunos analistas han sumado, por ejemplo, las preventas petroleras como si fuera deuda externa. Si se quiere sacar un total de todas las obligaciones que mantiene el Ecuador con el exterior, simplemente se puede hacer la suma de una u otra fuente o de una u otra clasificación Ecuador. Me parece que es una barbaridad. O sea,
Es que si tú pagas en especie, en este caso barriles de petróleo, ¿es o no es una obligación del Estado? Pero O pagas en billetes, ¿es o no es una obligación del Estado? O pagas en oro, ¿es o no es una Pero obligación? mira Mauricio, hay metodologías internacionales en donde te dice lo que es la deuda externa. Eso es una metodología Y la interna que también. no pueden, interna también, que no pueden inventarse ellos. Lo que están haciendo es inventarse. Para ellos, parte de la deuda, porque el cambio fundamental aquí es la deuda interna del sector público. Para ellos no es deuda interna del Ministerio de Finanzas lo que le debe al IES, lo que le debe al Banco Central, lo que tiene de corto plazo. Eso no es deuda interna. Ese es el problema. Porque en deuda externa los problemas que hay es que ellos consideran que no es deuda ¿Tú interna. sabes cuál es el argumento para decir que no es Sí, deuda interna? porque dice que lo que Que es una entidad pública. lo que es un débito para Es que neteas, ajá. neteas, es débito para el uno, crédito para el otro. Pero eso es un absurdo. Lo que estamos hablando es deuda interna del gobierno central, del Ministerio de Finanzas, de los que manejan la cuenta única. Esa es la deuda interna. Entonces, tienen que basarse ellos en conceptos internacionales. No pueden inventarse. Además hay un tema de fondo. Si el Ministerio de Salud le pide prestado plata al Ministerio de Defensa y no le paga, hasta te podría aceptar que le netees la obligación. Pero aquí le estás neteando contra recursos que no son del gobierno. Como le netea al Banco Central. Por eso, le estás neteando con plata que es de los depositantes Pero, o de los afiliados de la Seguridad Lo Social. del IES. Al Banco Central redujo la deuda del Banco Central de un plumazo, porque le convirtió una deuda en un patrimonio del Banco Central, o un activo en... Claro, el gran problema de esto es que si uno aceptaría un argumento de esta naturaleza, querría decir que el día de mañana yo pago lo que está registrado de deuda externa y punto. Y el resto. No Me puede. parece que eso es un tema que va en contra de la lógica. Yo, si me permiten, yo haría una suerte de corolario a lo que hemos conversado. Yo lo puse en algún Twitter y lo envié a los medios de que a mí me parece que el país no está en una coyuntura para tener no solamente un diagnóstico que no es el adecuado, como es lo que creo yo está expuesto en este documento, sino que el Ecuador está para primero hacer un análisis y un diagnóstico correcto, pero sobre todo está para dar las acciones que permitan validar una ruta de manejo económico. Ha habido retórica en esto, ha habido una suerte de mensajes que no me quiero pelear con el uno ni me quiero pelear con el otro, pero en economía o haces bien las cosas o haces mal las cosas. Yo creo que aquí de la retórica de decir vamos a defender la dolarización, el sector privado es importante, las relaciones internacionales también, hay que pasar a los hechos. Y yo sí en ese sentido esperaría que el gobierno dé las pautas y dé las acciones para que vaya consolidándose en el tema económico, que yo creo que es algo que todos los ecuatorianos estamos esperando. No sé. Y de hecho una de las cosas al final del conversatorio el ministro decía, ustedes entenderán que estamos, porque fue justo a los 11 días de la posesión del presidente Moreno, estamos recién posesionados, nosotros informaremos adecuadamente porque no tenemos aún claro todas las cifras y todos los requerimientos, y efectivamente se verá plasmado en el presupuesto que tenemos que presentar prontamente. El presupuesto del Estado es un instrumento importante, sí, sin duda. Y pero falta, no es lo único. Exacto, y falta aún la propuesta completa, porque no tienen un programa, o a la fecha no tenía un programa definido. Claro, la parte internacional tiene que ver qué hacen, la parte monetaria tiene que ver qué hacen. Sí. Y no tenemos información sobre eso. Bueno, queridos amigos, creo que se nos acabó el tiempo. Una vez más queremos agradecerles por su espacio, por su paciencia de escucharnos. Ojalá hayamos contribuido con nuestros análisis sobre estos temas de coyuntura y de interés nacional, y estaremos nuevamente con ustedes en una nueva entrega de este programa Economía en 3D. Muchas gracias a todos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.